Profesor Juan Antonio, buenas noches. Bueno, en esta oportunidad, yo y mi grupo, el grupo número 3, vamos a estar exponiendo acerca del tema de regularización y señalización molecular. Para ello, bueno, los integrantes de mi grupo son Luz Angeli, Catherine Disset, mi persona Glatzer Velázquez, Owen Kenry y Jack Winsel Villoda Susano. Bueno, el tema de regularización y señalización molecular viene a ser un tema bastante importante porque este tema nos va a brindar prácticamente la definición de cómo los procesos mediante los cuales las células van a controlar diferentes actividades y se comunican entre sí. Pues la regulación celular implica el control interno de funciones como tenemos el ciclo celular, metabolismo y la expresión génica, y la señalización celular, por su parte, es la transmisión de señales químicas desde el exterior hacia el interior de la célula. Recordemos que eso está dividido por una membrana celular mediante receptores y rutas de transducción que permiten una respuesta adecuada a estímulos específicos y mantienen así la coordinación celular en organismos multicelulares. Bueno, para ello, mi compañero les explicará el primer tema, que es la comunicación celular. Respecto a la comunicación celular, primero tenemos que tener en cuenta de que es esencial para el desarrollo, la homeostasis y la respuesta inmune del organismo. A todo esto existen varios tipos de comunicación celular que se clasifican de acuerdo a la distancia entre la célula emisora y la célula receptora. Como ejemplo tenemos la autocrina, la cual es donde la célula se comunica consigo misma, liberando las señales que actúan sobre sus propios receptores. Un ejemplo de ellas tendríamos las células del sistema inmune, las cuales liberan citoquinas que a su vez estimulan su propia actividad para que cumpla su función. Como consecuencia tenemos la paracrina, la cual es una célula, un ejemplo de donde la célula envía señales a las células cercanas, afectando solo a las células vecinas. Es decir, por ejemplo, tenemos los factores de crecimiento en tejidos durante el desarrollo o cicatrización luego de haberse producido una herida en el cuerpo. Siguiente es la endocrina, la comunicación endocrina, donde las señales, por ejemplo, las hormonas, viajan a través del torrente sanguíneo y actúan entre células, pero a larga distancia. En este caso, tenemos como ejemplo a la insulina que se produce por el páncreas, la cual viaja a través del torrente y llegan hacia el músculo o el hígado para cumplir su función. Ahora tenemos la comunicación yuxtacrina o también llamada dependiente de contacto. Este es un tipo de comunicación que ocurre por contacto directo entre células o a través de moléculas en sus membranas. Por ejemplo, tenemos las interacciones entre células del sistema inmune o células embrionarias en desarrollo. Por último, tenemos a la comunicación sináptica, es cuando las neuronas liberan neurotransmisores en la sinapsis para comunicarse con otras neuronas, como son los músculos o glándulas. Ahora, hablando de la comunicación intercelular mediada por receptores químicos, se clasifica de acuerdo a la forma de difusión que tiene. En este caso puede ser local o general. Por ejemplo, tenemos al tipo de comunicación comunicante, cómo se transmite su mensaje, se transmite a través de una comunicación directa, célula a célula. En la sinapsis se comunican o se transmite el mensaje de acuerdo a la sinapsis que hay entre las neuronas. Siguiente, la comunicación paracrina y autocrina. En este caso, el mensaje se transmite por difusión en el fluido intersticial y en la comunicación endocrina, la transmisión del mensaje se produce a través de la circulación corporal, es decir, el torrente sanguíneo. Los tres primeros ejemplos, comunicantes, sinapsis, paracrina y autocrina, son de forma local y el último es de forma general. En la dependencia específica, en la comunicante es de localización anatómica, en la sinapsis localización y receptores, en la paracrina y autocrina receptores y en la endocrina receptores igualmente. Como por ejemplo, tenemos en la comunicante miocitos, sinapsis, tenemos las neuronas, en la paracrina y autocrina tenemos el ejemplo de la inflamación que puede ocurrir en el cuerpo, la coagulación en la sangre, y en la endocrina tenemos la función de las hormonas. Bueno, ahora pasaremos con uno de mis compañeros que explicará el tema de vías de señalización. Ok, ¿De las acuerdo? vías, las vías de señalización son un conjunto de procesos moleculares que permiten a una célula recibir una señal del exterior, puede ser una hormona, neurotransmisor o un factor de crecimiento, etcétera, y responder internamente. Esta respuesta puede dividirse, moverse, activar genes, secretar sustancias o morir. Los pasos de la vía de señalización son cuatro: recepción de la señal, transducción de la señal, respuesta celular y finalmente la terminación. Eh, ya, ahora sí. Vía de la señalización del ácido araquidónico. Cuando una célula se activa por inflamación o daño, la enzima fosfolipasa 2 corta un lípido de la membrana y libera el ácido araquidónico. Al liberarse el ácido araquidónico, cuenta con dos rutas: la vía de la ciclooxigenasa y la vía de la lipoxigenasa. La vía de la ciclooxigenasa, el ácido araquidónico se une al COX-1, y el COX-1 lo convierte en PG2. El PG2 se une al COX-2 y se convierte en PGH2. A partir del PGH2 se comienzan a formar las prostaglandinas. Puede ser PG2, PGD2, PGF2 y prostaciclina. Y también forman los tromboxanos, que sería el TXA2. Pasa lo mismo con la vía lipoxigenasa. El ácido araquidónico se une se une a un factor 5-LOX. El 5-LOX se deshidrata, lo que lo convierte en LTA2. En el TA4, a partir del TA4, del LTA4 se puede decir que se crean los demás.
Se une a la enzima LTA4 hidrolasa que crea el LTB4 y luego los demás LTC4, LTB4 y LTB4. Y también se podría decir que se crean las lipoxinas, que es la unión de la enzima 15-LOX. Se convierte en un factor que sería 15-HPET. Ese factor se une a otra enzima llamada 15-LOX, o también se puede unir a la enzima 12-LOX, dependiendo, y forma el 5,6 epoxitretano. Y eso crea la lipoxina B4 y A4. Bueno, ahora les hablaré acerca del tema de transducción de señales. Bueno, ¿qué es la transducción de señales? Nosotros entendemos la transducción de señales como aquella recepción de una célula acerca de una señal externa. Y para ello tenemos el ejemplo, por ejemplo, de las ondas de radio y de la radio. Recordemos que las ondas de radio emiten ondas. Este tipo de ondas van a ser recepcionadas ¿por qué? Por la antena de una radio. Y esa antena de la radio va a hacer una conversión de estas ondas de radio en ondas de sonido. Y este término se aplica para esta definición. Pero en vez de que, por ejemplo, tengamos ondas de radio, generalmente lo que vamos a tener van a ser hormonas, neurotransmisores, factores de crecimiento, entre otros, que van a convertir esta señal en una respuesta interna específica. ¿Cómo funciona la transducción de señales? Para el funcionamiento de la transducción de señales, tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, que va a responder a un estímulo externo. Este estímulo externo, a la vez, se va a unir a un receptor. Este receptor se va a unir a un transductor y el transductor va a generar una amplificación de señal para generar finalmente una respuesta activa celular. Básicamente, como les acababa de escribir, y esta terminación de la señal para evitar una respuesta continua, la célula se va a apagar después de generar esta respuesta celular, cuando ya no lo necesita mediante mecanismos de desactivación, porque recordemos que los procesos celulares siempre van a ser en equilibrio, no puede haber ni más ni haber menos. Y recuerdo mucho la frase que dice que todo lo positivo también puede generar un daño negativo, en cuestión de que, por ejemplo, el equilibrio tiene que ser siempre constante. Ante ello tenemos dos términos, la cascada de señalización y la amplificación. Estos dos términos se amplifican en cuestión de que los dos pertenecen a la transducción de señales. Mientras la cascada de señalización viene a ser una serie de reacciones bioquímicas que ocurren una tras de otra como un efecto dominó, la amplificación se va a dar, por ejemplo, cuando un segundo mensajero, que es una sola molécula, va a generar miles de millones de moléculas de respuestas al final de un proceso. Como podemos ver, por ejemplo, acá se comienza con un segundo mensajero y finalmente se está terminando con varios tipos de mensajes o miles o millones de moléculas. En este ejemplo vemos, por ejemplo, que hay algunos productos y también acá hay algunos. Un ejemplo claro de esta cascada de señalización y amplificación es el ejemplo de la adrenalina, donde el ligando viene a ser la adrenalina, se va a acoplar a un receptor de proteína G y esta va a derivar y activar la proteína G, la adenilato ciclasa y el AMP cíclico que mis compañeros estarán explicando en las siguientes diapositivas. Transducción de señales acoplados a proteína G. Bueno, los receptores de proteína G, como sabemos, son receptores heteropoliméricos, pero en cuestión de tres, porque tienen tres subunidades, una unidad alfa, beta y gamma. Generalmente la gran mayoría de procesos se realizan en la subunidad alfa, exceptuando, por ejemplo, que algunos procesos se dan solo en la unidad gamma y beta. Pues recordemos que para que ocurra este proceso, primero una molécula de señal tiene que interaccionar con este receptor acoplado a proteína G. Seguido, este receptor se va a dividir su unidad alfa y su unidad beta y gamma. La unidad alfa generalmente se va a unir a una ciclasa y con la conversión del ATP, esto va a generar, por ejemplo, que se convierta en AMP cíclico y pueda generar todos este tipo de procesos. ¿Cómo funciona esta transducción de señales? Como lo manifesté, primero se va a unir a un ligando, la activación de la proteína G, específicamente la proteína alfa en la gran mayoría de casos, convirtiendo la subunidad alfa, intercambiando un GDP por un GTP, un guanosin difosfato o un guanosin trifosfato, y esto va a ser la activación de una enzima efectora, porque recordemos que la gran mayoría de procesos se basan en la activación y desactivación de enzimas. Por ejemplo, tenemos un ejemplo de desactivación como la fosfolipasa C, que genera IP3 y diacilglicerol, entre otros segundos mensajeros. Y la terminación de la señal, vamos a recordar que para que termine esta señal, simplemente el GDP, o para más decir, el GTP se va a convertir en GDP, donde la unidad alfa va a ser siendo hidrolizada y va a unirse nuevamente con sus dos subunidades. Buenas, yo lo voy a hablar sobre la traducción de señales acopladas a proteína G. La traducción de señales es un proceso mediante el cual una célula convierte una señal celular en una respuesta intracelular. Este mecanismo permite que las células respondan a un estímulo del entorno, como hormonas, neurotransmisores o factores de crecimiento. Este proceso inicia cuando un ligando, ya sea una hormona, se une a un receptor de membrana, lo que desencadena una cascada de eventos moleculares intracelulares que modifican la actividad celular. que modifican la actividad celular. Estos eventos suelen involucrar segundos mensajeros que amplifican la señal y dirigen una respuesta celular. Ahora, hay dos tipos de vías, ya sea cuando se usa la ninciclasa o el fosfolipasa C. En la ninciclasa, primero se inicia con un ligando que se une al receptor con la proteína G. Ese receptor con la proteína G activa la proteína G, que la proteína G está compuesta por tres unidades, el alfa, beta y gamma. La unidad alfa está compuesta por GDP, pero el GDP se convierte en GTP, y ese que las unidades alfa se separa de esas unidades, dejando la unidad alfa sola, y esta activa la ninciclasa C, a la ninciclasa. Y esa ninciclasa cambia el ATP al AMP cíclico. Este AMP cíclico activa a su vez a una proteína quinasa dependiente del AMP cíclico, conocida como proteína K, proteína quinasa A, que fosforila proteínas blanco y genera cambios funcionales dentro de la célula. Este sistema es especialmente importante en la regulación de funciones como la corrección muscular, secreción hormonal y el metabolismo. Otro mecanismo importante en la señalización, en la traducción de señales, perdón, involucra la fosfolipasa C, que inicia igual con un ligando, se acopla al receptor de proteína G,
activa la proteína G, el GDP pasa al GTP, separando la subunidad alfa de las dos unidades, la subunidad alfa se une a la fosfolipasa C, la fosfolipasa C hidroliza un fosfolípido de la membrana, convirtiendo en W-fosfatidilmucitol 4,5 bifosfato, convirtiéndose en diglicerol fosfato, conocido como DAC, diglicerol, perdón, conocido como DAC, y inositol trifosfato, conocido como IP3. El inositol trifosfato se funde en el retículo endoplasmático y libera calcio en el citosol. Y mientras que el diglicerol fosfato activa la proteína quinasa C. El calcio liberado de la proteína quinasa C coordinan en diversas recuadros celulares, como la excitosis o el crecimiento celular. Ahora le pasaría a uno de mis compañeros para que hable los principales segundos mensajeros. Continuando, yo voy a hablar sobre los segundos mensajeros, en el cual podemos encontrar el AMP cíclico, el cual tiene un efecto activando la proteína quinasa A. Asimismo, el GMP cíclico, que tiene un efecto, el cual va a activar la proteína quinasa G. El inositol trifosfato va a tener un efecto activando, liberando el calcio. El diaglicerol va a activar la proteína quinasa C. Y el calcio va a tener un efecto como la contracción muscular y la exocitosis. Continuando, podemos encontrar los neurotransmisores. Los neurotransmisores son mensajeros químicos que permiten la comunicación entre neuronas y células efectoras también, las cuales se liberan en respuesta a un potencial de acción. Podemos encontrar neurotransmisores tales como la acetilcolina, el glutamato, la dopamina y muchos otros más. En los receptores de acetilcolina podemos encontrar dos tipos, los receptores nicotínicos y los receptores muscarínicos. Los receptores nicotínicos están ligados a canal iónico y los receptores muscarínicos acoplados a proteínas G. Asimismo, los receptores nicotínicos tienen una velocidad de acción mucho más rápida en comparación con los receptores muscarínicos. Asimismo, en los receptores nicotínicos podemos encontrar dos subtipos, el N1 y el N2. El N1 principalmente se encarga de la contracción de los músculos esqueléticos. Y en los receptores muscarínicos también podemos encontrar subtipos, en el cual el M1, M4 y M5 están ligados más a la memoria, la atención y la analgesia. Y si encontramos un problema en estos, podríamos relacionarlo con una enfermedad tal así como el Alzheimer. En los segundos mensajeros también podemos encontrar la fosfolipasa C y el calcio. Más que nada el calcio actúa como segundo mensajero activando la calmodulina. O sea, se une 4 calcios a una calmodulina. Asimismo, una proteína inactiva se une a este complejo y forma el complejo de calcio-calmodulina, la cual se encarga de la regulación de la contracción muscular y cardíaca esquelética. Ahora, uno de mis compañeros empezará a exponer el tema de receptores catalíticos y nucleares. Bueno, a mí me tocan los receptores catalíticos y pues en esto se pueden encontrar 5 receptores catalíticos, que sería de igual ciclasa, receptor sericina trinasa, el receptor de tirosina sinasa pero intrínseco, y el receptor asociado a tirosina sinasas y el receptor asociado a fosfato. El que es guanidinasa ciclasa receptoras son bastante conocidos ya que solo poseen un dominio y al recibir el ligando se dimerizan para juntarse y poder recibir el ligando. Esto genera AMP cíclico, GMP cíclico que convierten en GTP y lo pasan a GMP, y ese GMP cíclico activa el músculo liso o la diuresis del riñón. Después tenemos los receptores de tirosina sinasa, que tienen dos tipos. El tipo 2 es el que recibe el ligando. Y ese tipo 2 activa el tipo 1, que va a ser el que se encarga de fosforizar las proteínas para poder crear el segundo mensajero. Y después nos encontramos el receptor de tirosina sinasa intrínseco, que es muy conocido ya que lo vemos en la vía del RAS. Y este no se encarga de la hormona de crecimiento, también puede ser la hormona de crecimiento. En cambio, los receptores asociados a tirosina sinasa pueden ser JAK2, que se encargan de la diferenciación y en la generación de los hematocitos. También tenemos los receptores de tirosina fosfatasa, que tienen actividad de fosfato y eliminan grupos fosfatos de residuos de tirosina. Y eso serían todas. También se encuentra la CD45. Después, los siguientes, los receptores nucleares, podemos observarlos muy comúnmente, que reciben estos ligandos, pasan la membrana. Podrían ser la vitamina D, hormonas tiroideas y las hormonas foliculares. También estas ingresan de frente activando receptores que son intracelulares, que van a ir como el NR dimer, que van a ingresar y van a ir directamente hacia el núcleo para estos receptores unirse con el ADN y generar un RNA mensajero que va a irse hacia los ribosomas para poder generar las proteínas mediante el proceso. Y esa sería la explicación básica de los receptores nucleares. Lo siguiente sería los 100.
Lo siguiente sería la regulación, el ejemplo de la regulación de transcripción de vía de RAS. Lo primero que llega es un ligando que provoca la dimerización del receptor, que es que se unen esos dos, la tirosina sinasa, la tirosina sinasa intrínseca, se unen para activar el GRB2, que este va a activar, que siempre está unido al SOS, y este SOS se separa para para separarse de más zona que se ha activado, y este COS activa el RAS, y este RAS está unido a un GDP, que al ser activado lo va a convertir en un GTP. Después el RAS va a continuar con la activación de RAF1, que este RAF1 activa, fosforilado y activa al MEC, y el MEC fosforilado y activa al MAP. Y este MAP actúa como una molécula efectora al fosforilizar muchas proteínas que se encuentran en la célula. Además, este MAP ingresa hacia el núcleo para poder fosforilar un factor de transcripción que pronto se convertirá en un RNA mensajero. Eso son. Bueno, eso sería en parte toda nuestra exposición, pero también como reflexión dejamos el sentido de que este tema de la regulación y señalización celular es un tema importante porque nos ayuda a conocer diferentes tipos de vías de señalización de hormonas, neurotransmisores y entre otros, que tienen bastantes efectos, o para más decir, casi todos los efectos que ocurren en nuestros cuerpos se basan en esta vía. Y de igual forma también este tipo de vías nos permiten reconocer, por ejemplo, qué tipo de tratamiento se le debe dar a un paciente, por ejemplo, cuando sufre alguna quemadura, algún accidente, un traumatismo, o qué está pasando, por ejemplo, cuando está fallando un tipo de receptor, entre otros. Esta vía es básica y estudio y comprensión nos va a permitir intervenir a tiempo en ese tipo de casos y también desarrollar nuevos tratamientos en la medicina actual y sobre todo mejorar la calidad de vida actual de los seres humanos. Bueno, eso sería toda nuestra exposición. Muchas gracias.